Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva que ilustre los principios doctrinales de nuestra fe. Ya sea que te presentemos vidas de santos, anécdotas de cristianos o libros de espiritualidad católica, en Historias para Catecismo encontrarás el material necesario para disfrutar más de las verdades de la fe. Acompáñanos. El Santo de cada día. Día 30 de noviembre, San Andrés Apóstol. Fue San Andrés el primer apóstol de nuestro Señor. Natural de Betsaida, lugar próximo al mar de Galilea, ejercía con su hermano Simón el oficio de pescador. Como oyese referir lo que la fama pregonaba de San Juan Bautista, presentóse a él para recibir el bautismo de penitencia en las aguas del Jordán. Prendado de la doctrina y santidad del precursor, resolvió quedarse en su compañía y hacerse discípulo suyo. Llamábale Dios, empero, a una misión mucho más importante porque debía ser uno de los gloriosos apóstoles del Redentor del mundo. La primera entrevista que tuvo con el Divino Maestro fue encantadora y sublime. Leémosla en el primer capítulo del Evangelio que escribió San Juan. Fue precisamente este evangelista uno de los personajes de la escena. Si bien por modestia no se da a conocer, dice así: hallábase un día el Bautista a orillas del Jordán con 2 discípulos suyos, y viendo a Jesús que pasaba les dijo: Este es el Cordero de Dios. En oyendo esto, fuéronse los 2 discípulos en seguimiento del Salvador. Entonces se volvió Jesús y viendo que le seguían les preguntó: ¿Qué buscáis? Respondieron ellos: Maestro, ¿dónde habitas? Venid y lo veréis, repuso. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Aquel día era entonces como la hora 10:00, las 4 de la tarde. Uno de los 2 que siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. El primero a quien éste halló fue Simón, su hermano, y le dijo: Hemos hallado al Cristo, el Mesías. Y lo llevó a Jesús. Y Jesús, fijando los ojos en él, dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas, nombre que significa piedra o Pedro. ¿Fue pura casualidad el encuentro de Andrés con su hermano? Parece que no. Entienden los comentaristas que fue diligencia de su celo, porque en habiendo hallado al Mesías y descubierto tan grande bien, ardió en deseos de que otros le conocieran. Y si es llamado el primero entre los apóstoles, no es solamente porque había llevado a presencia de Jesús a su hermano Simón. Después de esta primera conversación, volvió Andrés a sus ocupaciones ordinarias de pescador. Poco más tarde, caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, en las cercanías de Betsaida, vio a los 2 hermanos, Simón y Andrés, que echaban las redes y les dijo: Seguidme, que yo os haré pescadores de hombres. Y añade el Evangelio: y ellos dejaron enseguida sus redes y le siguieron. Desde este suceso, los evangelistas nombran muchas veces a San Andrés. A tanto llegó su familiaridad con el Divino Maestro, que los exégetas, y entre ellos San Beda, lo proclaman el introductor cerca de Jesús, pues a este apóstol se dirigían ordinariamente los que deseaban hablar con el Salvador y que por timidez o por otra cualquiera razón no osaban acercársele.
San Jerónimo atribuye este privilegio a que San Andrés era virgen. Apostolado de San Andrés. Después de la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, predicó Andrés en la ciudad santa, en Judea y en Galilea, hasta que llegó el momento de separarse de los apóstoles para llevar la buena nueva a lejanos países. Cúpule en suerte la evangelización de la Escitia, pero también recorrió la Sogdiana, Sacia, Etiopía del Irán, Galacia, Capadocia y Bitinia, hasta el Mar Negro, alumbrando a todos esos pueblos con la luz de la fe. Pasó después a Tracia y llegó hasta el Epiro, la Albania actual. Dice San Juan Crisóstomo que desvaneció los errores de los griegos. Estos le atribuyen equivocadamente la fundación de la iglesia de Bizancio. Estando el santo apóstol en Patras, ciudad de Acaya, presenció un 30 de noviembre, que según muchas probabilidades sería el del año 69, un pomposo recibimiento, la entrada de un nuevo magistrado griego de nación que antes de asumir el cargo iba a ofrecer un sacrificio a los dioses. Egeo, que así se llamaba el aludido magistrado, estaba ya prevenido contra los cristianos por los sacerdotes de Ceres. De pronto se dirige hacia él un venerable anciano de aspecto humilde y mirada serena. «Oh Egeo», le dice, «da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Lo extraordinario del caso hace detener el desfile. Están cerca del puerto, entre las murallas que unen la ciudad a la ribera, entre huertos, olivares, naranjales y viñedos. A medio kilómetro aparecen las casas de la ciudad, dominadas por los dorados templos de la Acrópolis y recostadas en anfiteatro en la falda del cerro. Egeo ignora la doctrina cristiana, pero odia a los que la profesan. El temor al César tiene alguna parte en tal antipatía. Ante el intrépido rasgo del anciano, ¿qué irá a pasar? En Roma, la violencia hubiera hallado pronta solución, porque los jueces romanos huían las discusiones teológicas por no dar a los mártires ocasión de lucirse ante numerosos auditorios. Pero Egeo es griego y como tal escucha las razones del desconocido. Inflamado en santo celo, aprovecha Andrés la ocasión para pronunciar una fervorosa exhortación a sabiendas de que exponía la vida. «Cuán dichoso serías, oh Egeo», exclama, «si quieres conocer el inefable misterio de la cruz, que en su infinita caridad escogió el autor del género humano para obrar en ella nuestra restauración, porque has de saber que habiendo sido perdidas las almas, no podían ser rescatadas más que por el misterio de la cruz. El primer hombre introdujo la muerte en el mundo al comer del fruto del árbol de la prevaricación, y por esto fue necesario que la muerte fuese vencida y destruida por el árbol de la pasión. Y así, como una tierra virgen había servido para formar al primer hombre, era también necesario que el Cristo, Hijo de Dios, y al mismo tiempo hombre perfecto, naciese de una virgen inmaculada. De este modo, el Hacedor del primer hombre devolvió al género humano la vida que había perdido y sustituyó el árbol de la concupiscencia por el árbol de la cruz. Extendió él sus manos inmaculadas en lugar de las nuestras criminales. La hiel y vinagre reemplazaron para él la dulzura y suavidad del fruto prohibido. Quiso revestir nuestra mortalidad para hacernos partícipes de su gloriosa inmortalidad. Y
esto, como he dicho, lo hizo espontáneamente. Yo mismo estaba con él cuando fue entregado a los judíos por uno de sus discípulos, pero mucho tiempo antes nos había anunciado que sería entregado y crucificado por la salud de los hombres. Nos predijo también que resucitaría el tercer día, y como le dijera a mi hermano Pedro: «No, Señor, eso no sucederá». Jesús le reprendió enérgicamente: «Lejos de mí, tentador. Vosotros no entendéis las cosas de Dios». Para mostrarnos más claramente que era voluntad suya sufrir, nos decía: «Tengo poder para dejar esta vida y también la tengo para recobrarla». Durante la última cena que hizo con nosotros nos dijo: «Uno de vosotros me entregará». Y como nos viera a todos entristecidos por estas palabras, añadió: «Aquel a quien yo diere este pedazo de pan me venderá», con lo que nos demostró que veía lo por venir, y lejos de huir del traidor, permaneció en el lugar donde sabía que aquel iría a buscarle. Soy el siervo de Cristo, y no solamente no temo, sino que deseo con ardor el triunfante suplicio de la cruz. En cuanto a ti, oh Egeo, posible te es aún escapar a la eterna crucifixión que mereces. Si después de haber visto mi constancia en los tormentos, crees en nuestro Señor Jesucristo. Por lo que a mí toca, has de saber que no temo las torturas que puedan procurarme los hombres, ya que mi suplicio duraría, cuando mucho, solo unos días, mas el tuyo no acabará nunca. Cesa pues, te conjuro, de aumentar tus tormentos, no alimentes el incendio que eternamente te ha de abrasar. Martirio de San Andrés. Convencido el juez de que el intrépido apóstol sería insensible a cualquier razonamiento, dictó contra él sentencia de muerte. Sometiéronle previamente al suplicio de la flagelación, y como quiera que el reo acababa de ponderar las glorias y las grandezas de la cruz, pensó el juez que nada mejor de darle ocasión de gustar sus encantos y delicias. Las actas de los mártires nos han transmitido una relación muy circunstanciada de la pasión de San Andrés. Comienza así: nosotros, sacerdotes y diáconos de las iglesias de Acaya, enviamos a todas las iglesias de Oriente, de Occidente, del Mediodía y del Septentrión la relación del martirio de San Andrés, la cual hemos visto con nuestros propios ojos. Reproduce esta pasión el largo interrogatorio y la animada discusión que hubo entre el apóstol y el magistrado mal llamado procónsul. Pinta con vivos colores la indignación del pueblo, dispuesto repetidas veces a vengarse del juez prevaricador, pero al que el santo mártir logra apaciguar, exhortándole a soportar con alegría las adversidades temporales para merecer las eternas recompensas. De ella ha tomado la Sagrada Liturgia este pasaje conmovedor: Salve, oh cruz preciosa, consagrada por el cuerpo de mi Señor Jesucristo, que en ti descansó. Antes que mi amable Maestro muriese en tus brazos, eras ignominiosa y espantabas a los hombres, mas ahora los alegras y los regocijas. A ti me llego lleno de gozo y de confianza. Recíbeme en tus brazos con alegría, como a discípulo de aquel que pendiente de ti redimió al mundo. Oh buena cruz, tanto tiempo deseada, tan ardientemente amada y buscada con tanta solicitud y diligencia, ahora que te hallé, recíbeme, benigna en tus brazos, y sacándome de entre los hombres, restitúyeme a mi divino Maestro, para que por ti me reciba el que por ti me redimió. Atado estaba el santo a la cruz, quasi in eculio,
como en un caballete. Sobre cuál fuera la forma de esta cruz, tardó mucho la tradición, sobre todo en Occidente, en determinarse. San Pedro Crisólogo presentaba al apóstol con los pies juntos y atados al tronco de un olivo y extendidos los brazos en dos ramas del árbol, o sea, en una cruz en forma de Y. Los antiguos artistas occidentales le dieron la forma de la del Señor, pero después de la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, los griegos, al dispersarse, influyeron en la tradición y la cruz en la forma de caballete o X tuvo aceptación universal. Así figuraba ya en el emblema de la Legión Romana de Panonia, la cual era reclutada precisamente en los países evangelizados por el santo apóstol. 2 días estuvo en la cruz el valeroso mártir, soportando con indecible gozo este suplicio y no cesando de animar a los fieles a padecer por amor a Cristo. Después de que pasaran estos 2 días, y sin que su ánimo hubiera aflojado un solo instante, remató esta miserable vida mortal y comenzó la eterna y bienaventurada. Acercóse a la cruz una noble matrona llamada Maximilia, viuda y fervorosa cristiana, y haciéndose cargo del sagrado cuerpo, lo depositó en el sepulcro que se había construido para sí en su huerto. Allí también encerraría la cruz y demás instrumentos de suplicio según era costumbre. Reliquias y culto en Oriente y en Italia. En el siglo VI, San Gregorio Magno, a quien se atribuye el primer oficio de San Andrés, decía que la tumba del apóstol estaba en Patras y que era muy celebrada como lugar de peregrinación. Allí se realizó el portentoso milagro de la curación de Mummolo, embajador de Teodoberto, rey de Austrasia, en la corte del emperador Justiniano, aunque ya por entonces estaba el sepulcro vacío, porque en el año de 357, imperando Constancio, se habían trasladado las sagradas reliquias a Constantinopla, excepto algunas partecillas que se mandaron a Nola, a Milán y a Brescia, y la cabeza, la cual se dejó en Patras. El 6 de abril del año 399 comenzaron a acudir grandes peregrinaciones. San Juan Crisóstomo en persona organizó una procesión general en la que hizo invocar al santo patrono de Bizancio. La princesa Arcadia fundó el monasterio de San Andrés y en la isla de este nombre se construyó otra iglesia. Un 28 de julio, hacia el 550, dispuso el emperador Justiniano I que las sagradas reliquias fuesen retiradas de la cripta o confesión en que yacían y se las colocase debidamente en una arquilla o urna de plata. Cuando los latinos se apoderaron de Constantinopla en 1204, apoderáronse también de los preciosos tesoros de reliquias que en las ciudades se encerraban. Pedro de Capua, cardenal legado, tomó el cuerpo de San Andrés el 9 de mayo de 1210 y se lo llevó a Amalfi, la cual era su patria. Esta fue la tercera traslación del apóstol que se conmemora el 9 de mayo. Más tarde, cuando los turcos se apoderaron de Constantinopla, Tomás, déspota del Peloponeso, salvó el sagrado cráneo de sus atropellos y lo trasladó a Roma. Siendo sumo pontífice Pío II, el cual salió a recibirlo como a 2 millas fuera de la ciudad y lo entró triunfalmente el 12 de abril de 1462. Esta fue la cuarta traslación. Celébrase el 9 de abril, día en que llegó a las puertas de la ciudad. Del cuerpo del santo salía una especie de maná u óleo suavísimo y de agradable olor, prodigio que aún perdura en Amalfi, donde se venera.
El Señor, para honrar la memoria de su apóstol y premiar la fe de los creyentes, realizó grandes maravillas entre los enfermos por medio de este óleo. San Andrés, patrono de eslavos, escoceses y borgoñones. La devoción y culto al insigne apóstol están arraigadísimos en la Europa central y oriental, principalmente entre los eslavos. No han olvidado estos que de él recibieron la luz del Evangelio y que fue su padre en la fe. Por doquiera han levantado templos en su honor. Admíranse algunos muy hermosos en Moscú, Cracovia, desde el siglo XII, Varsovia y en Kiev, que lo llama su apóstol. Hasta en el Cáucaso, la ciudad de Andrewa conserva piadosamente su culto. Pedro el Grande reconoció este patrocinio y puso bajo su protección la Suprema Orden de Caballería que fundó en 1698, el día de San Andrés. Los polacos le tienen en gran estima y veneración, y su nombre es muy común entre ellos, principalmente desde que le dio nuevo lustre en 1657 el insigne jesuita y bienaventurado mártir Andrés Bobola. Popularísimo es también el nombre de Andrés en Hungría, la antigua Panonia, lo prueba la lista de los reyes. Las monedas del condado de Hont de 1568 llevan su efigie, y en los pequeños ducados de oro acuñados en 1579, cuando el sitio de Viena, está grabada la cruz de San Andrés. Sin duda, de allí se extendería su culto por Alemania, donde hallamos importantes iglesias consagradas a él y donde la efigie o la cruz del apóstol aparecen en las antiguas monedas de Oldenburgo, Juliers, Thorn, Emden y Kampen, ciudades del Sacro Imperio. En la catedral de Treveris se exponen todavía a la veneración de los fieles las sandalias de San Andrés, depositadas en una arquita de plata por el arzobispo Egberto. A Gran Bretaña, al igual que a Córcega, fue importado el culto del Santo Apóstol por monjes benedictinos, discípulos de San Gregorio Magno y compañeros de San Agustín, primer arzobispo de Canterbury. En 674, San Walfrido